¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. ¿Y cuál es ese? Bueno, pues la defensa de los principios fundamentales, la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad, de la prosperidad y del respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a hacerlo con un recordatorio que no nos gustaría tener que hacer, pero que tenemos que hacer. Vamos a dedicarle el programa de hoy a las 237 víctimas mortales del temporal de la Dana que dejó arrasada la provincia de Valencia el año pasado, hace hoy un año. Hace hoy un año que éramos capaces de darnos cuenta de la dimensión de la tragedia que había sucedido aquella fatídica noche, aquel 29 de octubre del año pasado, cuando ese fortísimo temporal hacía que se desbordara el Barranco del Pollo en la zona de Valencia y se inundaran ciudades en las que ni siquiera había caído una gota. Una concatenación de errores hizo que la tragedia fuera terrible, que el número de muertos fuera insoportable. Más de 230 muertos, 229 en Valencia, 237 si sumamos las víctimas mortales que el temporal dejó en lugares como Cuenca, Albacete o Málaga. Una tragedia que también tiene su propia vertiente económica y es importante, no es menor, y hoy aquí la vamos a tratar. Ayer el programa de Federico Jiménez Los Santos dedicó su espacio, su tertulia, a recordar la Dana. Otros espacios de otros medios de comunicación también lo hicieron. Hoy aquí en Con Ánimo de Lucro queremos rendir un homenaje y repasar, en lo que a cifras se refiere, cuánto fue el tamaño económico de la tragedia, más allá del precio en vidas que se cobró, que fue, como decimos, absolutamente insoportable, y también de ese dinero cuánto finalmente ha llegado. Y luego, en la tertulia, podremos contar con Vanessa Vallecillo, que es compañera de esta casa, miembro del equipo de Federico Jiménez Los Santos, de Es la Mañana de Federico, y que ha sido la responsable de ese magnífico documental que pueden ustedes encontrar en Libertad Digital y que se titula Sobrevivir a la Dana. Desde luego, un trabajo en el que pues tuvo que conocer de primera mano y después de un tiempo los efectos que aquella tragedia tuvo y trajo a todos aquellos afectados no solo por una riada, sino también por la incompetencia de unas administraciones que decidieron, sobre todo algunas, hacer política y no dejar que los servicios de emergencia acudieran a las zonas afectadas. Todavía recuerdo con claridad aquellas imágenes de un bombero francés llegando a uno de los municipios afectados, preguntando que dónde estaba la autoridad competente y recibiendo sorprendido la noticia de que los vecinos le informaban de que era la primera autoridad, el primer servicio de emergencias que llegaba a la zona. Unos bomberos franceses. Pero fijémonos en algunas de las cifras que tenemos encima de la mesa. Y esto va a depender mucho del medio al que ustedes acudan. Y vamos a hablar de cifras no exactas hasta el céntimo, pero sí orientativas dependiendo de las fuentes a las que uno acuda. Si acudimos a las fuentes más oficialmente posibles, se cifraron en su momento en 18.000 millones de euros el valor de los daños provocados por la Dana. Recuerden ustedes que el famoso temporal, la riada que provocó el derrumbamiento del Barranco del Pollo, se llevó por delante literalmente pueblos enteros. Edificios, casas, coches, negocios. Se llevó por delante tierras de cultivo, se llevó por delante propiedades, se llevó por delante negocios, se llevó por delante vidas, como sabemos, se llevó por delante decenas de miles de coches. Es decir, los daños en medida económica fueron absolutamente incalculables. La Generalidad en su momento los cifró en 18.000 millones. ¿Y cuántos comprometió el gobierno? Pues unos 10.000 millones, a los que les ha sumado hace muy poquito otros 6.000 millones para, dice, ayudar a la reconstrucción de la zona.
el pasado 28, creo que fue, de septiembre o de octubre, no recuerdo. Hace muy poquito en un consejo, en una decisión del gobierno anunciaron 6.000 millones de euros más para la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Un año después de la tragedia. De esos 16.000 millones de euros comprometidos, pues el gobierno hace poco se vanagloriaba de que ya habían llegado a la zona de los afectados 8.000 millones de euros en ayudas. La mitad de lo comprometido, ¿eh? Y presumía de ello, pero esta cifra, estos 8.000 millones de los que presumía el gobierno, no coinciden con los datos reales, ya que las ayudas directas, las ayudas que de verdad se comprometen y que habrían llegado, se han limitado a 2.851 millones, un 17% del total. Entonces, ¿por qué está hablando el gobierno de 8.000 millones cuando en realidad han llegado solo 2.800 millones? Bueno, pues porque el gobierno saca de la ecuación buena parte del dinero que se ha puesto encima de la mesa por parte del Instituto de Crédito Oficial y que tienen que ver con actuaciones o avales de financiación que se han visto afectados. Con lo cual, dinero directo, ayudas, dinero que ha movilizado el gobierno, solo ha sido de 2.800 millones. Además, las cifras están claramente infladas por el gobierno, ya que se incluyen, además, en otros 3.700 millones que ha puesto el Consorcio de Compensación de Seguros. Todo esto significa que prácticamente la mitad del dinero que se cuenta como ayudas son en realidad indemnizaciones por seguros privados. Según la Generalidad Valenciana, la Administración Central, el gobierno de Pedro Sánchez, ha entregado en ayudas directas solo 1.054 millones de los 10.000 comprometidos en inicio, de los cuales solo 5.000 eran en ayudas directas. Ahora han prometido otros 6.000 euros más. De todo ese dinero movilizado, en realidad solo ha llegado a la zona un año después 1.054 millones de euros, apenas un 7% del dinero comprometido. Esto es el gobierno que tenemos en nuestro país. Este es el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de voy a construir 200.000 viviendas para solucionar el problema de la vivienda y sigue restringiendo la posibilidad de que las promotoras inmobiliarias se pongan a construir. Aquí lo hemos contado sobradamente. Este es el gobierno que prometió ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, ayudas que todavía no han llegado en su totalidad a la zona afectada. Un gobierno en el que se elude completamente la responsabilidad, por ejemplo, del operador de la red eléctrica en España, de Red Eléctrica, de la señora Corredor, después de que se produzca el mayor apagón de nuestra historia, un apagón completo y total en todo el país que afectó a otros dos países vecinos, a Portugal y al sur de Francia. Tampoco ha asumido ninguna responsabilidad. Se hacen anuncios, se dan golpes de pecho, se dice que aquí se va a ayudar absolutamente a todo el mundo, se habla de cifras absolutamente disparatadas, pero el dinero no llega, el dinero no se pone encima de la mesa. Para hacer homenajes a la democracia y celebrar la muerte de Franco, para eso sí, hay dinero, pero para ayudar a los afectados por la Dana no hay dinero. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de la tragedia, vamos a tratar de recordar lo que fue todo esto un año después. Como digo, un 30 de octubre de 2024, los informativos en televisión, las cámaras nos mostraban lo crudo del evento que sufrimos en aquel momento, lo crudo de la tragedia y el nivel de destrucción que alcanzó aquella riada. Insisto, hoy vamos a verlo con detenimiento, pero tenemos que ver otros asuntos económicos del día también importantes y que pasan por un repaso a la portada de Libre Mercado. Y como siempre, para ver las noticias más importantes de la portada de Libre Mercado, cuento con mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos para abrir boca una información que firma la jefa de Libre Mercado, Beatriz García, y que nos cuenta cómo Sánchez está acorralado por sus socios, por las discrepancias económicas que llevan, dice Beatriz, al gobierno al colapso. No sé si veremos el colapso del gobierno o no, pero lo cierto es que se habla el gobierno siempre, Sánchez siempre habla de la mayoría progresista que le apoya, metiendo ahí a Junts y a PNV, que de progresistas tienen poco. Así es, bueno, hace unos días veíamos como Carles Puigdemont
decía que rompían con el gobierno de Pedro Sánchez, lo cual no quiere decir que vayan a apoyar una moción de censura conjuntamente con PP y Vox, pero sí es cierto que, como cuenta Beatriz García en esta pieza, esto dificulta la gobernabilidad a Pedro Sánchez, sobre todo porque, como sabemos, sus socios de gobierno tienen que apoyar los presupuestos generales para 2026, que ya han dicho que van a intentar presentar y tratar de aprobar. Es cierto que desde el gobierno siempre han trasladado que, bueno, si no se aprueban no pasa nada, porque se prorrogan por tercera vez y ya está, sin problema. Pero lo cierto es que un gobierno que nos quiere vender estabilidad, normalidad y que no hay ningún problema internamente con sus socios de gobierno, tiene muy difícil que nos creamos este discurso, sobre todo cuando no va a poder aprobar ahora, sabemos la posición de Junts, los presupuestos. Y vamos con una de las noticias, a mi juicio, más importantes de las que se pueden leer hoy en la prensa económica. Una noticia casi reveladora de los problemas que podemos tener en un futuro no tan lejano. Hablamos de la noticia que firma mi compañero Rubén Folguera hoy en Libre Mercado y que se titula «Los bancos centrales pierden la fe en su propia moneda y se lanzan a comprar oro de forma masiva». ¿Se acuerdan que aquí les hemos contado los riesgos que existen en el caso de que, por ejemplo, el dólar, debido a su fuerte devaluación, empiece a percibirse como una moneda que deja de ser reserva monetaria mundial, de ser reserva de dinero, y se empieza a confiar más en el oro que en el propio dólar, en la moneda fiduciaria? Si son los propios bancos centrales los que empiezan a poner en duda esa realidad, agárrate que vienen curvas. Rubén, ¿cómo lo ves? Sí, esa es la clave. Un emisor de dinero que se basa en la solvencia de ese mismo emisor, que no confía en que ese dinero pueda en el futuro, digamos que garantizar su valor, pues evidentemente es bastante paradójico que nos quiera imponer el uso de ese dinero, que además es el que nos obliga a usar cuando pagamos impuestos y por tanto nos obliga también a utilizar en nuestro día a día. Estamos hablando de la moneda fiat que emiten los bancos centrales o, los bancos centrales con el dinero contante y sonante que tenemos en nuestras cuentas corrientes, vamos. Y como sabemos y hemos contado en muchas ocasiones, ante esta realidad muchos inversores pues lo que hacen es tratar de buscar refugio en activos como el oro. Y claro, cuando decimos inversores, no solo estamos hablando de inversores particulares o de gestoras o de fondos, sino también de bancos centrales, que ahí está la paradoja de la situación. Es un emisor de moneda que no vale nada y que va a depreciarse, incluso más en el futuro, por otra parte está haciéndose con mayores reservas. Y esto ocurre a nivel mundial. En concreto, como comentamos, Polonia, Kazajistán, Turquía, China y República Checa son los países que en el segundo trimestre del año han comprado más reservas de oro, mientras que aquí tenemos la cara B, ¿no? Aquellos que más venden reservas de oro ahora mismo son Singapur, Uzbekistán, Alemania, México y Portugal. Y esto lo enlazamos también con lo que comentábamos en Libre Mercado hace un par de semanas, con la venta del oro por parte de Pedro Solbes, cuando gobernaba Zapatero en 2007, que nos lo vendió como, porque el oro había cumplido históricamente un papel importante, pero ya no tenía una rentabilidad garantizada a futuro y por tanto no importaba deshacerse de esos saldos de tesorería en oro, ¿no? No he tenido la curiosidad de mirarlo, pero dices que esto sucedió en 2017. Sí. En 2017. En 2007. Con Zapatero, que era Solbes el ministro. Vamos a preguntar, mira, lo vamos a hacer en directo. Vamos a preguntar a ChatGPT cuánto costaba la onza de oro en 2007. Y vamos a ver cuánto dinero nos ha hecho perder el señor Solbes. ¿Cuánto costaba la onza de oro en 2007? Bueno, pues a ver la inteligencia artificial de mi teléfono móvil que nos ofrece. Costaba entre 480 y 500, evidentemente, a lo largo de un año, entre 480 y 550 euros cada onza de oro. Hoy la onza de oro vale 4.100, 4.200 dólares por onza, de 480 a 4.200. Esa es la pérdida patrimonial que nos Justo hizo. sobre este tema, en el podcast Economía para quedarte sin amigos, de Nuria Richard y Domingo Soriano, hablaron con Gustavo Martínez de este tema, y Gustavo lo que explicaba era que hoy en día
el oro que vendió Pedro Solbes valdría unos 35.000 millones de euros, que son lo que hemos dejado de tener en nuestras reservas. Y a este respecto, Domingo decía, oye, pues esto es casi el déficit público de un año en nuestro país, que está en torno a los 50.000 millones. Pues fíjate los números que estamos manejando por la venta de oro. Fantástica pieza, Rubén, la que haces, y que de verdad preocupa y mucho pues las conclusiones que uno puede sacar después de ver los movimientos que están haciendo los bancos centrales. Te dejo que nos cuentes una pieza más. No sé si la de la OCU, que lleva el basurazo a Bruselas y llama a los contribuyentes a recurrirla, cosa que no estaría nada mal, la tasa de basura es famosa, o esta empresa, mira, esto yo creo que es más muy curioso, noticia, ¿no? sí. La empresa gallega que está importando casas cápsula y que se venden por menos de lo que vale un coche. También te hay que decir, un coche puede costar desde 18, incluso los he visto en 15.000 euros nuevos, hasta 200.000, 300.000 millones de euros. Sí, claro, así es. Y estas casas cápsula que ofrece la empresa Caslua Import llegan o pueden llegar hasta los 40 metros cuadrados y su precio ronda está entre los 17.500 y 85.000 euros por casa cápsula. Y por eso nos dice Miguel Puga que es una opción de habitabilidad que es más barata que comprarse un coche en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Aparte, bueno, que comprarse un coche, mira, yo que me gusta el mundo de las finanzas, nunca lo he puesto como una inversión. Claro. Y mira que me gustan y los tengo que usar y tengo siempre coches operativos, pero porque vivo a las afueras. Pero nunca lo pongo como una inversión, siempre como un gasto. Esto sí que es una inversión, porque es una vivienda, al fin de cuentas. Claro, sí, evidentemente, y con un uso... Bueno, yo tengo mis discrepancias, lo reconozco, con el tema del coche a ese respecto. Yo creo que en realidad no hay tanta diferencia. Al final es una inversión que se hace en capital, por decirlo así, a varios años vista, pues no sé, una década quizá, algo más si se tiene suerte, para usar en el día a día y también pues tratar de vivir algo mejor usando ya sea una vivienda para habitar en ella o un coche para desplazarse, ir al trabajo y tal. O sea, esto, si quieres, lo un día dejamos al margen tenemos un debate pero sí, como dices, es una si forma de inversión también. Desde luego, sobre hombre, todo una vivienda, lo único que, bueno, esto la verdad que para aquellas personas que les gusta tener un terreno y no quieren ponerse o no quieren incurrir en todos los gastos, costes y burocracia que implica el tener que poner en marcha una obra para construir una vivienda en una parcela que te hayas comprado en una zona que te guste, sí, pues puede ser una buena alternativa. Claro. Es una alternativa barata, rápida y que en un momento la tienes, y además con una confortabilidad. Las fotografías que aparecen en el reportaje, la verdad que así lo transmiten, pues muy importante. Sí, la clave es esa, es en un momento como el actual, en el que la vivienda sufre una crisis muy importante, como sabemos, pues es la iniciativa privada la que propone nuevas opciones, nuevas alternativas para que la gente que no puede comprarse una casa en las grandes ciudades pueda acceder a un techo de algún otro modo. Bueno, pues tenemos hasta aquí el resumen de la portada de Libre Mercado y ahora sí que nos vamos a conocer el resto de noticias del día. Pues vamos a dar un repaso al resto de noticias económicas del día, importantes y que pasan en primer lugar por algo a lo que muchos de los analistas están hoy muy pendientes, que es la temporada de resultados. Tenemos también resultados hoy del BBVA, por ejemplo. BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más con respecto al año anterior. En este sentido, los ingresos totales de la entidad crecieron un 3,7% hasta los 27.136 millones de euros. Por su parte, también tenemos resultados de Repsol, empresa cuyo beneficio neto se contrajo un 34,3% hasta los 1.177 millones de euros en este periodo. Y tenemos que hablar también de precios, porque el IPC ha sido publicado y de nuevo siguen creciendo. El IPC creció un 3,1% en tasa anual en el mes de octubre, su nivel más alto desde junio de 2024, debido, según el INE, a la subida de los precios de la electricidad
y del transporte aéreo y ferroviario. Así, el IPC encadena ya 2 meses consecutivos de ascensos. Por su parte, la inflación subyacente aumentó 1/10 hasta el 2,5%. Bueno, pues ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, las tensiones inflacionistas, por mucho que mucha gente no las quiera ver, siguen ahí y todo hace pensar, todo hace indicar, las cifras macroeconómicas que conocemos nos hacen pensar que van a seguir persistiendo estas tensiones inflacionistas en el medio y largo plazo. Pero precisamente, si hablamos de inflación, si hablamos de crecimiento de los precios, si hablamos de depreciación monetaria, tenemos que hablar también de políticas de tipos de interés. La Reserva Federal ha decidido este miércoles bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el rango objetivo del 3,75% al 4%. Este recorte se produce después del decretado en septiembre y las 5 ocasiones consecutivas desde enero. Anteriormente, recordemos que ya había rebajado la tasa de referencia en 3 ocasiones desde septiembre de 2024. En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo alta. Y tenemos que hablar también de vivienda, porque la compraventa de vivienda ha caído. Y lo ha hecho en una proporción del 1,3% en agosto de este año, respecto al mismo mes del año anterior, con algo más de 38.000 unidades. Al mismo tiempo, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 3,3%, superando las 21.000 operaciones en agosto. En este contexto, el precio medio del metro cuadrado creció un 5,6% en tasa interanual. Bueno, pues hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vamos ahora a la tertulia. 12:28 de la tarde, 11:28 en Canarias. Tiempo de tertulia con ánimo de lucro, en riguroso directo, y lo hacemos, y me complace mucho, hoy con nuestra compañera Vanessa Vallecillo. Hoy en otro estudio, pero nos vemos. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por estar con nosotros en Con ánimo de lucro a estas horas, que yo sé a las horas a las que tú llegas aquí a la redacción, que son horas casi inconfesables, porque llegas muy de madrugada. Casi trasnocho. Muy de madrugada, casi es a la hora a la que algunos se van a la cama. Nosotros decimos que madrugamos, pero realmente es que trasnochamos. Eso es, por eso te agradezco mucho que te hayas quedado en el día de hoy hasta el programa Con ánimo de lucro, porque ya sé que ayer dedicasteis el programa en Es la Mañana de Federico al homenaje a las víctimas de la Dana, algo que conoces muy de cerca. Nosotros en Con ánimo de lucro hemos querido esperar al día de hoy para hacerlo recordando ese día después, cuando ya veíamos las imágenes en las que se podía apreciar el nivel, el alcance de la destrucción que había tenido este fenómeno meteorológico y las diversas pues errores que se pudieron cometer en la gestión de la tragedia y que pues dejaron arrasados pueblos enteros. Como el programa se llama Con ánimo de lucro y aquí lo que hacemos es analizar la economía, Rubén Folguera, mi compañero que también nos acompaña en la tertulia. Rubén, puedes saludar. Bueno, pues buenas tardes. Yo, por si alguien se incorpora ahora a la tertulia. Rubén y yo hemos pensado que podíamos hacer un repaso, quizá más desde un punto de vista económico, que también lo tiene, que sigue siendo un drama. Los dramas familiares se han vivido. Ayer en el funeral de Estado los pudimos comprobar, ver en directo, escuchar. Son evidentemente irreparables desde todo punto, pero los económicos también tienen mucho impacto. Desde este punto de vista, desde la pérdida de negocios, viviendas, coches, me imagino, Vanessa, que a lo largo de todo el tiempo que le dedicaste y las conversaciones en las que pudiste mantener con los afectados de la zona, habrías conocido y has conocido a mucha gente, y lo reflejas en tu documental, que lo había perdido absolutamente todo. Absolutamente todo, y además me parece que es el punto más importante para analizar este asunto, no tanto como llevamos estos días viendo en la prensa, ¿no?, de quién son las responsabilidades o de quién fue la responsabilidad el día de la tragedia, sino lo que tú dices, ¿no?, el día después y a día de hoy, que es lo que se viene alargando, es ese plano económico que es realmente la vida y el día a día de todas estas personas. Hablamos, como dices, gente que ha perdido su casa, gente que ha perdido su negocio. Todo esto influye en el Producto Interior Bruto, todo esto influye en el día a día, en la reconstrucción, en el transporte, en muchísimos aspectos que son claves para la economía de la zona y que no es que solo afecten a día de hoy, es que como esto no se revierta ya, va a ser un problema a medio y largo plazo muy, muy difícil de solucionar. Estamos hablando de que, y lo comprobábamos hace unos minutos en la redacción, mientras preparábamos el programa Rubén y yo, que
solo hace unos días el gobierno aprobaba un paquete nuevo de 6.000 millones de euros para ayudar a reconstruir la zona. Estamos hablando de 12 meses después. 12 meses después, y además todo esto tiene muchísima enjundia porque tiene una cronología. Estamos hablando de que ese plan para la reconstrucción va aparejado en los presupuestos, ¿no?, de la comunidad. Esto lleva meses, lleva desde enero fraguándose. Carlos Mazón tuvo que hacer una prórroga de los presupuestos porque no los pudo aprobar. Esto en enero. Esto se dilató con unas negociaciones con Vox porque Vox le exigía, para poder aprobar esas cuentas, que se aprobaran también sus medidas para la inmigración. Todo esto se vuelve a llevar a pleno en febrero de 2025. Ahí vuelve a forzar esa negociación y hasta el 30 de mayo de 2025 no se aprueban las cuentas. Estamos hablando de 7 meses después de la tragedia. Estamos hablando que durante 7 meses hubo una parálisis total porque ese plan para políticas. Exacto, y que ese plan para la reconstrucción no se pudo iniciar hasta que esto se aprobó, con lo cual fueron meses después, hasta julio, que es cuando ya por fin se aprueba ese plan para la reconstrucción, que no se va a poder iniciar hasta diciembre. O sea, fijaros de lo que estamos hablando, de meses de parálisis en los que la gente está esperando a ver cuándo puede tener un puente, a ver cuándo puede tener una carretera, un alcantarillado eficiente, porque ahora mismo cada vez que llueve, lo estamos viendo en los vídeos que nos envían los afectados, es que las calles se vuelven a negar de barro. Es que otra Dana podría ser criminal. Eso es, fíjate, es una reflexión muy importante, ¿no? Cómo en las riadas que se produjeron en los años 50, curiosamente quien mandaba en aquel momento en el país, el general Franco, dijo: esto no nos puede volver a suceder. Se amplió el cauce, se creó aquella gran infraestructura para que no volviera a suceder, y precisamente fue esa infraestructura la que libró a la propia ciudad de Valencia de sufrir los estragos de la Dana. ¿Qué se ha hecho hoy, Vanessa, para que no vuelva a ocurrir? Dicho de otra manera, si hubiéramos sufrido este año las lluvias igual que sucedieron el año pasado, ¿hubiera sucedido exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo, y hubiera habido fallecidos, ya más allá del daño material y económico. Fijaros, en el tercer capítulo del documental hablamos con uno de los ingenieros, que fue una de las personas que proyectó el desvío del Barranco del Pollo. Esto fue en el año 2011. Fue un plan que tenemos además la foto en Libertad Digital, lo publicamos también cuando hicimos nuestro programa especial, que hacía figurar por dónde se iban a inundar las zonas en caso de que hubiera una riada parecida, porque es verdad que esta superó en magnitud todas las previsiones, ¿no? Pero suponiendo que hubiera una riada parecida a la que hubo el 29 de octubre. Las zonas se inundaban exactamente donde se inundaron esta vez, con lo cual, si este plan se hubiera aprobado, se hubiera podido al menos revertir buena parte de los daños, sobre todo humanos, de las vidas humanas, ¿no?, que se perdieron en esta tragedia. Este plan costaba 150 millones de euros, no se aprobó por falta de presupuesto, así lo alegaron las autoridades. 150 millones. 150 millones. En su lugar se inició el plan de la huerta de Ximo Puig. Pues fijaros, este plan se va a recuperar ahora. Ya no va a costar 150 millones, va a costar 200, pero claro, a esto hay que sumar los 4.800 millones de gastos en daños materiales que hemos tenido, más los 3.800 millones de gasto en las indemnizaciones que se tienen que pagar ahora a los damnificados. Entonces, estamos hablando que por no gastarse 150 millones de euros en 2011, nos vamos a gastar ahora 8.800 millones de euros. ¿Quién alegó la falta de presupuesto para mandar ese plan al sueño de los justos? En aquella época fue Ximo Puig, en su momento, pues ya os digo, por el plan de la huerta que iban a iniciar. Es tremendo. Y es tremendo que tengamos que hablar de estas cifras. Tenemos un corte, Vanessa, en el programa que solemos poner, nosotros le llamamos golpes, que aderezan el cambio de una sección a otra, de María Jesús Montero, en el que habla de esos son solo 2.000 millones, chiqui. Hablando de las negociaciones para llegar a un acuerdo, solo 2.000 millones, chiqui, eso no es nada. Estamos hablando de que por 150 millones de euros, fíjense, piensen ustedes lo que es para el gobierno de España 150 millones de euros, para una comunidad autónoma como la valenciana 150 millones de euros, en un plan que era capital para tratar de evitar tragedias como las que sucedieron aquel día. Evidentemente, cuando se propuso ese plan, nadie pensaba que fuéramos a sufrir la tragedia que sufrimos, porque gotas frías hay todos los años en la Comunidad Valenciana. Nadie podía imaginar que iba a suceder
Esto es mentira, alguien sí lo imaginaba, que fue quien diseñó ese plan, quien lo puso encima de la mesa, que se aprobó y que finalmente se deniega por falta de 150 millones de euros, que era lo que costaba la ejecución. Me gustaría saber cuánto se han gastado en el gobierno, las distintas administraciones, en los planes de igualdad, en los cursos de formación para el lenguaje inclusivo en las distintas administraciones. Estamos hablando de obras realmente necesarias. Dirán ustedes, ¿está usted haciendo demagogia? Sí. Estoy haciendo demagogia, pero es que esta demagogia es necesaria, porque al final resulta que tenemos un gobierno que se ha tirado durante los últimos 7 años batiendo récords en meternos la mano en los bolsillos, aprobando cerca de 100 subidas de impuestos en estos 7 años, no deflactando la tarifa del IRPF, disparando los costes de las cotizaciones sociales, es decir, aumentando la carga impositiva que nos quita cada vez más a los particulares y a las empresas en España, poniendo trabas a las empresas que vienen a generar riqueza en España, tratando de saquear a los extranjeros que vienen a invertir en nuestro país, como está demostrando Robert Amsterdam en esa macro causa que lleva contra la Hacienda Pública Española, para que luego nos diga un responsable autonómico que no se puede gastar 150 millones de euros en un plan para tratar de evitar que si se produce una tragedia, un accidente, un evento meteorológico que no estaba en los planes de nadie, no haya los muertos que hubo. Y es curioso compararlo con lo de la famosa obra de Franco. Es que ni siquiera es necesario hacer demagogia de no, cuánto se gasta en igualdad o cuánto se gasta en tal y cual. Es que la supuesta quita de deuda a las comunidades autónomas que se ha puesto en marcha, porque así lo han pedido los socios del gobierno, solo en el caso de Cataluña es de más de 17.000 millones de euros que asume el Estado para contentarles a ellos. Y en el conjunto, unos 80.000 millones de euros. O sea, mantener a Sánchez en la Moncloa sí, merece la pena, 17.000 millones de euros, pero una obra para poder evitar este tipo de tragedias no merece un poco más, gasto de 150 porque millones. Otra de las exigencias de los secesionistas catalanes es que se transfiera la agencia tributaria totalmente a Cataluña. Y solo con el IRPF España dejaría de ingresar 25.000 millones de euros, que se le puede, o sea, que va a contar con ellos en tal caso la supuesta, o la, digamos, si se llega a poner en marcha la agencia tributaria catalana, que debe ser un coste que tampoco le sabe mal a Sánchez solo por seguir en la Moncloa, cuando hay 230 muertos, bueno, más de 230 muertos, si contamos también a los fallecidos en Albacete, Málaga y Cuenca, que por estos 150 millones de euros podrían quizá haberse salvado muchos de ellos. Y me gustaría añadir un aspecto más en este punto, y es la limpieza de los cauces. Cuando hablamos de este proyecto de 2011, el Ministerio de Transición Ecológica en aquel momento sí que limpiaba los cauces, con lo cual esa variante no se había previsto como ahora, ¿no? En este caso había habido una dejación de funciones durante años, llevaban los cauces sin limpiar durante años. Los ingenieros nos explican que eso ha sido crucial a la hora de generar nuevos diques con esas cañas invasoras. Todo ese dinero que se destinaba a esa limpieza de cauces se seguía destinando al Ministerio. Estaría bien saber, si Transparencia pudiera dar ese dato, a dónde ha ido a parar ese montante. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero creo que no nos la van a responder, Vanessa. No, el portal de Transparencia, de hecho, lleva paralizado unos cuantos años. Es la verdad que es terrible. Mira, otro aspecto que tiene que ver con lo que estamos contando. No recuerdo qué organización ecologista, apoyada por partidos que tienen el ecologismo por bandera, llegó a proponer incluso que el cauce, que es aquella famosa obra de Franco, que libró a Valencia del desastre en la Dana, que tenía que volver a organizarse y poner parques para que los niños jugaran en aquel mastodóntico recuerdo de la época franquista. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si de verdad ese plan hubiera salido adelante? Bueno. ¿Qué no hubiera pasado si ese día en esa zona hubiera cientos de niños jugando con sus familias y con sus, en fin, con sus seres queridos? Es que esa misma política ecologista ha sido la que ha llevado en las riberas de los ríos, en las orillas, a plantar especies como, por ejemplo, ciertos tipos de pinos, que ¿qué ha pasado? Que con esta riada, al no ser autóctonos de esa zona, han generado un arrastre que han contribuido a que la catástrofe fuera aún mayor, y han sido precisamente esas políticas ecologistas que han abrazado ciertos gobiernos las que han agravado aún más la magnitud. Y eso está demostrado, ¿eh? Es
verdaderamente terrible. Aunque Teresa Rivera, ahora que está en Europa, parece que ya no define de una forma tan furibunda el ecologismo radical que aquí sí nos ha impuesto. Bueno, yo lo que diría es que yo no sé dónde se ha escondido, porque llevo mucho tiempo sin saber de ella, llevo mucho tiempo sin escuchar cortes suyos, llevo mucho tiempo sin escuchar a la que aquí ha impulsado el cierre, por ejemplo, de las nucleares, y que en Bruselas defiende que se tienen que mantener. Está desaparecida en combate. A lo mejor hay que preguntarle a su marido, a Mariano Bacigalupo, de la CNMV, si nos puede contar algo de cómo le va a su mujer en Bruselas. Pero bueno, chistes aparte, porque yo creo que hoy no es un día para chistes. Vamos a seguir hablando de cifras, Vanessa. En su momento la Generalidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, cifró la magnitud de la tragedia en unos 18.000 millones de euros. Entre las ayudas que se anunciaron en su momento y las últimas de 6.000 millones que anunciaba para la reconstrucción, el gobierno habría anunciado un total de unos 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros que tienen trampa, porque buena parte, prácticamente la mitad de ese dinero, no es dinero contante y sonante de ayudas, son avales para que los afectados puedan pedir créditos blandos, créditos en condiciones especiales, que posteriormente tendrían que devolver. Pero bueno, contando con que fuera la mitad en ayudas directas, el gobierno el otro día hablaba de que ya había devuelto 8.000 millones, pero la Generalidad le ha enmendado a la plana y ha dicho que de ayudas directas todavía lo único que se han recibido han sido 1.700 millones. Sí, la verdad es que ha sido unanimidad. Las ayudas de la Generalidad se recibieron realmente en el primer mes, más o menos. Casi todo el mundo había recibido ya las ayudas de la Generalidad. Y las del Estado estamos hablando de que la mayor parte de la gente no ha recibido las ayudas directas. Las del consorcio tampoco. Yo he hablado con gente que ha perdido su vivienda o gente que todavía ha perdido su negocio y se han empezado a reunir con ellos, se han iniciado las reuniones hace 3 semanas, que eso es gravísimo. Estamos hablando de que el consorcio, y nosotros lo hemos intentado, nos hemos intentado poner en contacto con ellos, no respondía a los emails, alargaba los trámites burocráticos, que estamos hablando que son cosas muy complicadas. También depende de la edad y de la educación financiera de las personas el llevar a cabo esas gestiones, ¿no? Si tú alargas los plazos, si no explicas bien, si todo se hace a través de un email y no de tú a tú, las cosas son mucho más complicadas. Ahora que hablabas de otras tragedias, ¿no? Yo me acuerdo del caso de Lorca, y ya no es que algunas ayudas haya que devolverlas, es que me gustaría incidir en esto porque es muy importante. Hay ayudas que hay directamente que justificarlas, hay que guardar todas las facturas. Si tú tienes una vivienda de la que has tenido que hacer obras y has recibido una ayuda, o un comercio que tú has tenido que rehabilitar, tienes que guardar absolutamente todas las facturas porque en algún momento te las van a pedir justificar, el consorcio te las va a pedir justificar. Y ahí es donde se generan muchos de los problemas. También está pasando eso, por ejemplo, con los vehículos. Hay gente que a lo mejor lo vendió a un desguace, se pensó que ya con eso estaba todo tramitado, no guardó la documentación pertinente y ahora mismo no puede percibir la ayuda porque no estaban bien informados sobre cómo se tenía que realizar esto. Y esto es muy relevante porque aquí van a quedar multitud de ayudas sin repartir. Y mucha gente colgada de la brocha, como le gusta decir a Federico. Vanessa, tú que has podido hablar con tantos afectados y que has estado tan en contacto con las propias asociaciones, cuéntanos un poco la atmósfera que has vivido en tus entrevistas de esa gente que de repente se levantan el 30 de abril de ese día, se levantan o siguen despiertos, y cuando empiezan las primeras luces del día se dan cuenta de que su casa ya no existe o está absolutamente destrozada, que si tenían coche ya no existe. Y vamos a hablar de las personas que por lo menos mantienen vivo a toda su familia, ¿no? Porque muchas no pudieron decir lo mismo, pero que toda su vida ha sido sepultada por toneladas de barro. Pues fíjate, yo te diría que en los primeros momentos todos coinciden en que lo primordial era sobrevivir. Se dedican pues básicamente a buscar agua, a buscar comida, un poco, digamos, en shock, ¿no? Un poco desnortados. Están en modo, lo primero es poder beber hoy. Sí, todos describen esto la situación en modo zombie. Porque hubo muchos, y esto cuéntalo, hubo muchos municipios
que no pudieron tener agua potable hasta varios días Bueno, después. completamente. Y a mí me contaban que la gente robaba botellas de agua de los supermercados, la gente con las botellas del agua, los botellines del colegio de los niños, intentando coger una botella de agua entera para poder beber esos días. La insalubridad era manifiesta, pero también en el fango de la calle. Pero bueno, en esos primeros momentos, sobre todo lo que todos describen es el modo supervivencia, ¿no? Es hasta semanas después cuando de repente se dan cuenta que dicen, oye, que no tengo coche, oye, que en mi casa, oye, que... Pero lo primero de todo es verdad que es un poco el shock psicológico, ¿no? ¿Qué pasa? Que en otras tragedias, por ejemplo, lo vivimos cuando el avión de Spanair, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hace? Pues enviar un equipo de psicólogos que puedan atender a las víctimas. En este caso no ha sido así. En este caso, los primeros días ni siquiera podía llegar la ayuda de fuera. Ni siquiera entraban los militares. Imaginaros la atención psicológica, ¿no? Entonces había gente que no sabía muy bien qué hacer, gente que no podía salir de sus casas o gente que no podía volver, y no había una atención psicológica, que es un poco lo primero, ¿no?, que esperas en una catástrofe de esta magnitud. Luego estamos hablando de la comida, no había cómo conseguir comida. Recordamos a los compañeros que estuvieron los primeros días, porque es verdad que nosotros hemos hecho el documental, pero los primeros días se trasladaron allí sobre el terreno Juan Pablo Polvorinos, Sara Becerro, Daniel Muñoz, Sergio Eras, y contaban cómo por la noche eso era el auténtico terror. Había saqueos, había gente que aprovechaba la coyuntura. Claro, todo eso al final es una inseguridad que hasta que volvió la luz pasó otro mes, que de esto tampoco nos acordamos, otro mes. Y durante ese tiempo, que a mí fue una de las cosas que más me sorprendió cuando volvimos a las zonas afectadas meses después, claro, la gente recordaba que cuando el rey y el presidente del gobierno se acercaban a Paiporta, aquel famoso episodio de Paiporta, todavía la gente tenía los cadáveres de sus familiares en sus casas. Estamos hablando de que habían pasado ya semanas. Y esos cadáveres no se habían podido retirar porque, insistimos, no se había permitido la llegada del ejército. Entonces, eso es tan duro que a día de hoy la gente todavía es lo primero que te dice, es lo primero que recuerda. Y eso no se olvida. No se olvida, pero ni ellos que lo sufrieron, ni la incomprensión que generó en el resto del país. Quiero decir con esto, recordarás igual que yo aquel momento en el que una brigada, no sé cómo se llama, un pelotón, un grupo de bomberos franceses llega a uno de los pueblos, no recuerdo cuál era el municipio al que llegó, y preguntaron que dónde estaban los equipos de emergencia para ponerse a la orden, ¿no? Oye, pues estarán ahora mismo aquí intentando solventar las cosas, y los vecinos le dijeron no, el primer uniformado que llega aquí es usted. Es un francés. Cuando los bomberos de Bilbao, lo recordamos, hasta 6 veces intentaron ir a la zona y se les denegó el acceso. Y los militares que lloraban porque querían ir a la zona afectada y no les dejaban, les daban la orden de volver. Bueno, y recordamos, y en el documental lo contamos, hablamos con su abogado, uno de los militares que se saltó la orden e intentó ayudar, ahora mismo está en juicio. Ahora mismo está dato en proceso de juicio. Se me había escapado a mí. Sí, pues está en un juicio porque sus superiores consideraron que había desautorizado. Entonces, claro, estamos hablando de que mucha gente pues decía, es que los militares no ayudan, es que están de brazos cruzados. Eso era uno de los comentarios que se escuchaban los primeros días. Es que tenían los cuarteles llenos de material que se podía utilizar para sacar barro, con bombas, con Kärchers, y no les dejaban actuar porque no habían recibido la orden para actuar. Y estaban mano sobre mano. Y había gente que no lo podía soportar, entonces decidía por sus propios medios quitarse el uniforme y actuar. ¿Por qué en todo este año que ha pasado desde la tragedia de la Dana, desde aquel 29 de abril del año pasado, por qué durante todo este año se ha hablado tanto de Mazón, se ha hablado tanto de las llamadas, se ha hablado tanto de que si estaba comiendo o no estaba comiendo con alguien el señor Mazón, de la responsabilidad del señor Mazón, de los problemas del señor Mazón, y no se ha hablado de esto que nos estás contando, Vanessa, que no se dejó que los militares actuaran hasta días después, teniendo bombas potabilizadoras, teniendo material para poder, material pesado, vehículos pesados para poder despejar las calles, que se podría haber actuado desde el minuto 1. Es más, hubo lugares donde ya no los bomberos franceses, sino donde la ayuda de aquellos que, incumpliendo los avisos oficiales de tráfico de por favor que nadie vaya a la zona, había convoys enormes de furgonetas de particulares
yo he conocido a muchos de ellos, a amigos personales que se dedican a la construcción y que cogieron su furgoneta, la vaciaron de cemento, la vaciaron y la llenaron de agua, de medicinas, de palas, para poder echar una mano, y se fueron sin saber si iban a poder llegar o a dónde podrían llegar, pero fueron miles de personas que llegaron antes incluso que el ejército, que los servicios de emergencia, que los servicios de ayuda. Esto debería ser la parte mollar del debate. Completamente. ¿Dónde estaba el Estado durante esos días? ¿Estaba diciendo que se cuezan en su propia salsa? ¿Estaban diciendo vamos a esperar que nos pidan ayuda para acusarles de no ser capaces de hacer las cosas? Completamente. Ahí hubo una parálisis motivada por una discusión entre Estado y Gobierno autonómico, porque esos días sobrevolaban helicópteros del ejército. Sobrevolaban helicópteros que los vecinos los veían y les pedían agua. Y les pedían ayuda. Y esos helicópteros podían haber tirado agua, podían haber tirado víveres. Eso no se produjo. Ahí hubo una parálisis motivada por una guerra política en la que unos no quisieron pedir el estado de emergencia, los otros tampoco quisieron intervenir porque, bueno, es otra herramienta, ¿no? Tú ves a un presidente autonómico que no tiene capacidad para intervenir, que está paralizado, por el motivo que sea, porque no sabe reaccionar, porque le viene grande la tragedia. Vamos a poner esa circunstancia. Tú como gobierno tienes la potestad y la responsabilidad de intervenir. Lo que no puede ser es que hubiera vecinos que, como tú decías, no estaban introduciendo alimentos, estaban introduciendo ayuda, muchos de ellos de forma clandestina. Yo he conocido a gente que se ha escondido en ambulancias. He conocido a gente que tenía que ser operada a lo mejor la semana siguiente y la ambulancia no podía entrar para llevarla. Estamos hablando de que sí que entraba la prensa. Como me decía una chica, yo tenía prensa alemana en la puerta de mi casa. Prensa alemana, y no podía llegar el ejército con comida, tenían que ser los ciudadanos los que llevaran comida. Había camiones, todos los recordaremos, cargados de comida hasta arriba, de pañales, a los que no se dejaba pasar. Hubo comida podrida porque esos camiones estuvieron paralizados en la frontera, porque no se les dejaba pasar. ¿Quién no les dejaba pasar? ¿Quién no intervenía? Hubo una parálisis en los primeros días, que eso es una de las cosas que dicen mucho las víctimas, ¿no? La omisión de socorro. ¿Qué pasa? Que ahora se cumple un año de la tragedia y se cumple el plazo para pedir la responsabilidad patrimonial. Y no estamos hablando de responsabilidad patrimonial solo en daños materiales, que por supuesto los hay. Estamos hablando de los daños morales, de la omisión de socorro, de gente que ha muerto de hipotermia días después porque no pudo ser rescatada. Una de las personas que entrevistamos, su padre estuvo cogido a una valla varios días. No se sabe qué día murió porque para cuando los forenses hicieron la autopsia, pues tampoco se ha hecho público muchas veces ni el motivo ni los días posteriores al fallecimiento, ¿no? Gente que caminaba por la calle, lo que decimos, buscando agua, y veía cuerpos. ¿Y esos cuerpos quién se los llevaba? Estaban en la calle días. No, bueno, la búsqueda de cadáveres que estaban desaparecidos, eso es gravísimo, sepultados bajo toneladas de barro. Yo recuerdo las imágenes de los coches en los barrancos, que veías los capós bajo, auténticas, impresionante, barro, piedras, todo absolutamente. Aquí la responsabilidad del gobierno es indiscutible. Que no se tomó el mando ni las riendas, eso es indiscutible, pero fíjate, y que se ha dominado el relato también. Fíjate, Vanessa, que yo creo que ahí han conseguido introducir un relato que es perverso desde el inicio. Porque nos han querido unos y otros hacer ver que esto va de deja primero que unos hagan, y si luego vemos que no, que tengan las narices de pedir ayuda, entonces diremos que no eran capaces de hacerlo solos, y si no nos piden ayuda, pues no hacemos nada, o si tenemos que intervenir, diremos que intervendremos porque no han sido capaces. En otras ocasiones y en otras catástrofes, en catástrofes que suceden a muchos kilómetros de distancia de nuestro propio país, pues cuando se producen tsunamis o cuando se producen grandes terremotos, el gobierno tarda 24 horas en movilizar aviones de rescate que van con bomberos, con el personal de emergencias, con la UME, para poder ayudar en labores de rescate en esos lugares. Y eso está bien. Lo que no parece lógico es que cuando se producen catástrofes como la que estamos tratando en el día de hoy, o como la que se produjo en Lorca, o como tantas otras, queramos mantener este relato de no, primero uno, y si no puede que llame y qué tal, no, desde el primer momento
lo primero que tendría que haber sucedido es que aquellos con capacidad de ayuda, estamos hablando del Ministerio de Defensa, estamos hablando del Ministerio del Interior, estamos hablando del Gobierno de España, de los ministerios responsables de las administraciones públicas, de los responsables de transición ecológica, que es de donde es responsable las confederaciones hidrográficas, transportes para poder ver las infraestructuras cómo están, para poder ayudar, tendrían que haber convocado, como se hacía antaño. Yo todavía recuerdo las noticias cuando había otros gobiernos en España que se decía, sucedió una catástrofe, Spanair a los pocos minutos el gobierno ha convocado un gabinete de crisis para ver cómo se solucionan los problemas. Era el gobierno quien convocaba y venía la comunidad autónoma, y entonces se ponían todos los recursos a disposición de todos y se proponía un plan. Ahora lo que nos han hecho es, digamos que intentemos jugar todos en un contexto en el cual lo primero es la comunidad autónoma, si se ve incapaz, que pida ayuda al gobierno, porque el gobierno se va a mantener de brazos cruzados. Y en esta ocasión yo creo que fue obsceno, y lo has narrado estupendamente, cómo el gobierno no es que se mantuviera de brazos cruzados, es que estuvo sujetando a aquellos que podían ayudar para que se muriera la gente y se comiera el marrón, literalmente, hablando mal y pronto, el responsable autonómico de turno, que fue Carlos Mazón. Que Carlos Mazón fue responsable, yo no tengo ninguna duda. Que fue responsable de incapacidad técnica, que actuó tarde, que actuó torpemente, que no quiso asumir responsabilidades. Estoy seguro. Pero se ha dado demasiada importancia a la famosa comida en el Ventorro, horas en las que probablemente todavía ni siquiera se había producido la alerta, y no se está haciendo hincapié en aquel que le dijo a los del ejército, quietos, todavía no, que les dijo a los servicios de emergencia, quietos, todavía no. Estos días previos ha sido obsceno lo de la comida en el Ventorro. Yo no digo que no tenga interés informativo, pero creo que no era para un análisis los días previos de la tragedia. Y al respecto de esto que comentas, el abogado que os digo del militar, Francisco, nos cuenta en el documental, claro, él también es militar, ¿no? Y él recordaba cuando la pantanada de Tous, él estaba en ejercicio. Sí. ¿Y cómo resolvieron aquello? En 20 minutos habían creado ya una red de telecomunicaciones, una red de ayuda, y estaban ya ayudando a los afectados, porque hay que recordar que en Bétera, al ladito de estas zonas afectadas, está uno de los cuarteles del ejército con los mayores medios que tenemos en España para este tipo de catástrofes. Y es que estaba al lado, a escasos 20 minutos. ¿Por qué no se recurrió? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué ese señor, por qué ese militar está sometido a un proceso judicial? Sí, se enfrenta desde luego a suspensión de empleo y sueldo. Suspensión de empleo y sueldo, castigo, ¿todo por qué? Porque mi deber era ayudar y mi mando no me lo permitía. ¿Y por qué no se lo permitía su mando? Y eso es lo que tiene que salir. Esa es la incógnita que queda hoy pendiente. Más allá de los miles de millones de euros que tenemos encima de la mesa y que no van a llegar todavía a las zonas afectadas. Vanessa Vallecillo, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Rubén Folguera, gracias por estar aquí en esta tertulia, y espero que no sea la última vez que vienes con nosotros. Me ha encantado. Ha sido un verdadero placer, aunque hayamos tenido que hablar de una verdadera tragedia. A ustedes les dejo con los servicios informativos de Radio, pero no se me vayan, que volvemos con la bolsa y una entrevista que no se pueden perder. Y llegamos a la 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Estamos con ánimo de lucro. Seguimos ahora abriendo página de mercados. Y se amplía la recogida de beneficios. Mucho ojo hoy a cómo se está comportando nuestro principal indicador, un indicador que, pese a las caídas que está registrando en este momento y que son muy abultadas, sigue teniendo un aspecto fantástico en el entorno de los 16.000 puntos, aunque ahora mismo por debajo. 15.946 nos muestran las aplicaciones en tiempo real de nuestra bolsa, un 1,26% abajo. Iba a decir yo, ya era hora de que llegara la recogida de beneficios,
Pero no piensen ustedes que me alegro de las caídas de la bolsa. Lo que es lógico y normal es que después de un subidón como el que ha sufrido, o como el que ha disfrutado, mejor dicho, nuestro principal indicador, con subidas hasta los 16.000 puntos, máximos históricos de todos los tiempos, récords absolutos, pues es lógico y normal que muchos inversores durante estos días decidan que, hombre, ya que hemos llegado a pico, pues vamos a recoger beneficios, vamos a vender lo que hemos ido ganando y vamos a recoger los frutos de esas inversiones. ¿Cuáles son las compañías que más están subiendo hasta ahora? Fluidra con un 3,12%, Ferrovial con un 1,24%, que ayer era una de las que más caía, hoy es una de las que más sube con un 1,24%, y AENA un 0,99%. ¿Cuáles son las compañías en las que más beneficios se está recogiendo? Es decir, las compañías que más están cayendo ahora mismo. Banco Santander un 2,41%, Laboratorio Rovi un 2,29% y Celnex un 2,38%. Esta es la foto fija, insisto, que tenemos en el día de hoy precisamente por el mercado español, y que nos habla de que por fin ha llegado esa recogida de beneficios. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque las condiciones que tenemos en el mercado siguen siendo muy positivas para pensar que los rallies alcistas, esos desarrollos en positivo de los distintos índices bursátiles mundiales, van a continuar. ¿Y por qué digo esto? Pues Rubén Folguera, que me acompaña, lo digo por algo que tiene mucho que ver con la pieza que firmabas tú hoy en Libertad Digital, con el gran volumen de liquidez que tenemos en los mercados. Hubo alguien que esta mañana en redes sociales me decía: está bien recordar los quantitative easing, el cómo los bancos centrales han estado alimentando la masiva llegada de liquidez a los mercados, esas bajadas de tipos de interés, esos años que hemos pasado con tipos en negativo, y los programas de compra de deuda que han tenido los propios bancos centrales, digamos, creando dinero de la nada y haciendo que la masa monetaria siga incrementándose. Y me decían, pero también tienes que tener en cuenta los quantitative tightening, que es la manera en la que los bancos centrales han tenido precisamente de tratar de retirar liquidez. Pero es que si uno mira las curvas de liquidez y si uno mira las curvas de masa monetaria en circulación, esto no se ha revertido. El quantitative tightening de la Reserva Federal norteamericana, que ha mantenido los tipos altos durante bastante tiempo, ya se ha olvidado y no se ha corregido el exceso monetario en Estados Unidos. Y además de eso, hay que recordar que cuando los bancos centrales, sobre todo ambos, tanto la Fed como el BCE, decidieron retirar liquidez del mercado, lo hicieron tarde. ¿Por qué? Porque ya habían comenzado a subir los tipos de interés anteriormente, pero sin retirar liquidez. Es decir, solo subían los tipos de interés de forma artificial, por decirlo así, los tipos de interés de referencia oficiales. Claro, si no quitas liquidez, eso puede suponer como una especie de contención para el crédito, pero ni mucho menos supone una solución real. Por tanto, hay que recordar eso, que la política monetaria se aplicó tarde y mal, como muchas otras ocasiones sucede. Y claro, por tanto, ahora que vemos como la inflación parece que, bueno, durante un tiempo se ha contenido, pero ahora vuelve otra vez a repuntar, que los bancos centrales decidan bajar de nuevo tipos de interés porque quieren de algún modo estimular la actividad económica, pues es preocupante, sobre todo a la larga. Y también teniendo en cuenta una cosa, y es que esto tiene una influencia en la economía productiva de forma directa, porque hay muchos economistas que explican cómo las bajadas de tipos de interés e incluso los periodos de tiempo en los que hemos tenido tipos de interés negativos, que económicamente no tiene ningún sentido racional, lo que hacen es acostumbrar al tejido productivo a este contexto, y por tanto que para que sigan funcionando cada vez sean necesarias más bajadas de tipo de interés, que al final llevan a la zombificación de la industria. Bueno, esto es una de las posibles previsiones que tenemos, porque los actores siguen tomando decisiones. De hecho, mientras estamos hablando, el Banco Central Europeo está celebrando su reunión con la previsión de que mantenga en el nivel actual los tipos de interés, y sobre todo los analistas lo que estamos esperando es conocer un poco los
pistas que van a dar respecto a si está cercano el fin del periodo de recorte de tipos de interés o si todavía lo va a alargar un poco más. No sé si era ayer o esta semana cuando hablábamos con Gustavo Martínez, uno de nuestros analistas de cabecera, hablaba de que los bancos centrales estaban dotando de más metadona al mercado. O sea, al adicto le estaba dando más. Y es verdad que los mercados, desde el crack de inmobiliario en el 2007-2008 y la crisis financiera posterior, parece que los bancos centrales se pusieron de acuerdo en salir de aquella crisis regalando el dinero. Hablando mal y pronto, era llenando, inundando de dinero los mercados financieros, haciendo que el dinero valiera cada vez menos para tratar de alimentar, tratar de incentivar la creación de empresas, la creación de actividad y el fomento de la recuperación económica. Claro, cuando tú lo que haces es mantener durante mucho tiempo una economía basada en unos tipos de interés muy bajos, generas muchas estructuras que siguen necesitando de esa liquidez para continuar adelante. Y es verdad que en un primer momento el hecho de que bajen tipos de interés puede resultar o puede parecer una muy buena noticia, porque en el corto plazo va a conseguir que los índices sigan subiendo y todo siga repuntando, pero esconden detrás un riesgo enorme, que es el de cuidado, que con las economías, las primeras economías del mundo hiperendeudadas y una inflación subyacente importante, una inflación, porque a mí me gusta mucho como lo explica al final Jesús Huerta de Soto siempre, la masa monetaria, una masa monetaria sobredimensionada, no es que vaya a generar inflación, es que ya es inflación. Otra cosa es cuando aflore, pero ya es inflación. Claro, lo que ahí Huerta de Soto quiere detallar y subrayar es que la inflación monetaria realmente es la emisión de dinero. Porque tradicionalmente, ¿no?, o en la economía mainstream hoy en día, entiende la inflación como el tipo... Solo en subida de precios. Claro, como el nivel general de los precios. Se hacen una cesta de la compra y el IPC es lo que mide eso. Pero, claro, lo que explica Huerta de Soto, siguiendo una tradición monetarista bastante... No de escuela monetarista, sino de teoría monetaria muy concreta y determinada, es que la creación de dinero genera inflación, al fin y al cabo. Va a generar subida de los precios. ¿Por qué? Porque al final la gente, si tú le regalas el dinero, evidentemente va a gastar más. Pero aquí hay que detallar una cosa, es que la gente, cuando tú le explicas que el Banco Central está emitiendo dinero, muchos pueden pensar que automáticamente los saldos de tesorería de los ciudadanos aumentan en la misma proporción. Si esto sucediera, no ocurriría nada. Lo explica hasta Hume ya. Lo que ocurriría simplemente que los precios se adecuarían proporcionalmente y la relación entre saldos de tesorería y precios sería la misma. Por tanto, no habría inflación como tal. Lo que ocurre realmente y cómo se crea inflación es el Banco Central emite o vende bonos, o mejor dicho, compra bonos o cualquier tipo de activo, y así mete ese dinero de nueva creación por unos cauces muy determinados, y lo que ocurre, y esto es una metáfora de Hayek, que el dinero, la inflación, se va vertiendo como la miel, ¿no? Primero se hace un montoncito y poco a poco se va extendiendo. Precisamente por eso, porque son unos cauces muy determinados y a agentes económicos en concreto que pueden aprovechar esa creación en primera instancia de nuevo dinero y luego esos costes lo paga el resto de la sociedad. Bueno, pues veremos si finalmente esto sucede o no. Lo que sí que estamos viendo es que los bancos centrales están empeñados en seguir dotando de liquidez a los mercados y que estos continúen sus rallies alcistas. Aquí, desde luego, lo que vamos a hacer es contarles cada día lo que pasa. Muchas gracias, Rubén. Nos vamos ahora a la entrevista que les habíamos prometido. Bueno, pues llegamos a la 1:16, las 12:16 en Canarias. Encaramos ya la recta final del programa de hoy y lo hacemos con una entrevista que les pedía, por favor, que no se perdieran. Vamos a hablar, a quien ya tenemos al teléfono, a Alfredo Ramo, que es controller financiero de Z Plus. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días, Luis. Todo genial. Un gustazo poder tenerte en el día de hoy, porque es muy importante y por eso hemos hablado con vosotros, para pediros que estéis, por favor, este día con nosotros en el programa de Con Ánimo de Lucro, porque queda nada, apenas quedan 48 horas para que aquellos autónomos y aquellas pequeñas micropymes
que deseen dar un salto cualitativo en su CAPEX, en su capital, en sus, digamos, herramientas para poder ofrecer mejores servicios a sus clientes, puedan hacerlo de una manera gratuita. Y es todo gracias a la intervención que tenéis vosotros en Z Plus para permitir que estos autónomos y estos dueños de micropymes entre 0 y 2 trabajadores puedan acceder al famoso kit digital. Lo primero de todo, Luis, te tengo que corregir, me sabe malo, porque solo quedan menos de 24 horas para que finalice el plazo. Finaliza mañana a las 11 de la mañana. Ah, mañana, pensaba que terminaba mañana a última hora, digo, pues alrededor de 2 días. No. 31 de octubre a las 11 de la mañana. Uy, pues peor me lo pones. Menos de 24 horas, pues menos mal que hemos hecho hoy la entrevista. Si te llego a citar mañana, te hacemos un pack con unas tortas. Sí. Menos de 24 horas, pues mira, mejor me lo pones. Presten atención, cojan papel y boli y escuchen a Alfredo Ramo cómo nos va a contar por qué es tan importante esta oportunidad y por qué es tan importante que aprovechen estos minutos. Primero, ponerlo un poco en contexto, el programa del kit digital no es una ayuda del gobierno español, no son tan generosos, simpáticos con nosotros. Es una ayuda del gobierno europeo a través de los fondos Next Generation que tienen que gastar hasta 2026. Y el gobierno español, pues al final lo que quiere es que no se quede nada en el tintero. Es una ayuda directa hacia los beneficiarios, porque al final se construye una web y tienes un ordenador gratuito. Entonces no hay ni trampa ni cartón en este aspecto. Bueno, no hay trampa ni cartón, evidentemente, y lo que sí que hay es una posibilidad que tiene fecha de caducidad, como tú has dicho, termina mañana a las 11, pero tenemos que poder aprovecharla. Estamos hablando de que gracias a vuestra intervención, estos autónomos que nos están escuchando o estos dueños de micropymes de entre 0 y 2 trabajadores pueden acceder a un ordenador gratuito, a, para mí muy importante, una web profesional de verdad, no estas webs que te anuncian de crea tu web en 3 pasos, con 3 clics. No. Estamos hablando de que vosotros escucháis al autónomo, escucháis a la micropyme, sabéis perfectamente sus necesidades, qué diseño quieren tener y le proporcionáis esa página web directamente a medida y además se la mantenéis durante un año, si no estoy yo equivocado, ¿no? Eso es, en el momento en el que se aprueba el bono, porque todo lleva una tramitación, nosotros nos ponemos en contacto con el beneficiario y vemos qué web quiere. Nos adaptamos a ella porque al final esto no es, como tú has comentado, una web en 3 pasos o con inteligencia artificial. No, aquí hay personas que te atienden y que te lo desarrollan tal como tú quieres. Y sí, como comentas, nosotros mantenemos el hosting y el dominio durante un año porque va incluido en el programa del kit digital. Y a partir de ese año, pues el beneficiario tiene toda la posibilidad de o gestionarlo por su cuenta o seguir con nosotros a través de una pequeña renovación. Correcto. ¿Y cómo funciona el tema del ordenador? ¿Cómo es esto de que no haya que adelantar el IVA? Bueno, al final con el ordenador, lo mismo. Está la tramitación, se te aprueba. En ese momento nosotros nos ponemos en contacto con el beneficiario para que elija un ordenador que está disponible en una web que es totalmente disponible, para ver cuál es el ordenador que más se adapta a sus necesidades. En ese momento, pues ya iniciamos todo el proceso de pues hablar con el agente de los ordenadores, se suministra, en ese momento se emite una factura, pero que el beneficiario no tiene que pagar hasta que se lo deduzca en su correspondiente declaración de Hacienda. Correcto. Con lo cual no hay ni siquiera que adelantar el IVA del producto. Y luego me tienes que contar un secreto, Alfredo, porque cuando yo cuento esta oportunidad cada mañana en el programa de Federico, siempre decimos que lo que más nos gusta del servicio que ofrecéis es el de que libráis al pobre autónomo ya bastante asediado por burocracia, bastante castigado en cotizaciones sociales, bastante vapuleado en impuestos, pues encima no tiene que en esta ocasión pelearse con la administración, su burocracia, su lentitud y su desesperación para poder acceder a este kit digital. Vosotros os encargáis de todo, ¿no? Efectivamente, el beneficiario lo único que tiene que rellenar es un pequeño formulario con datos estándar sobre su negocio, su CIF y demás, datos fiscales que son completamente normales. Y a partir de ahí nosotros realizamos un representante voluntario en el que le decimos al beneficiario, oye, tenemos tu permiso para
presentarte ante red.es, que es el organismo, y así poderte hacer toda la tramitación y todo el seguimiento y toda la burocracia a tu nombre. En ese momento el beneficiario nos tendría que dar ese permiso, solo es para el kit digital, y ya realizamos todo nosotros. Y pues, según vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo está tomándose la administración para decidir si cada una de estas peticiones se resuelve positivamente o no? Pues mira, puede ir de... La media está en torno a un mes y medio. Sí que es verdad que, por ejemplo, si presentas toda la documentación perfecta, igual la tienes en 2 semanas. Y si tienes alguna cosa que corregir, que suelen ser pequeñas cositas de modelos o de representaciones y demás, pues igual se puede ir a 2 meses. Pero vamos, para Navidades debería estar todo correcto. Comprendido. Y una vez, pero claro, esto es la aprobación. Luego viene el desembolso. Bueno, el desembolso no, al final es una subvención, no tiene que desembolsar nada. No digo el desembolso de la subvención, digo, una cosa es que te la aprueben y otra cosa es cuando te llega realmente el ordenador, por así decirlo. Ah, bueno, el ordenador, sí, en cuanto te lo aprobasen, pues imagínate, hay 1 mes y medio de tramitación, pues otro mes para que te llegue el ordenador. Bueno, es lo que dices tú, que más o menos para Navidades, si todo va bien, podemos tener ya ese ordenador y empezar a trabajar en esa web para nuestros clientes. Mira, el otro día, Alfredo, esto es muy curioso, hablaba con un amiguete que es autónomo y que precisamente había solicitado él personalmente el kit digital. Y yo decía, macho, la que he tenido que liar para conseguir un ordenador que me podría haber comprado yo y tal, y no sé qué, pero no sabes qué tortura, que si el expediente de no sé qué, que si tenía que darles la web de no sé cuántos, que si tenía que darle no sé qué documento de la empresa. Dice, fue una auténtica tortura. Y le dije yo, pues fíjate lo que te hubieras ahorrado con Z Plus. Dice, pues mira, porque no conocía esta campaña hasta ahora que me la estás contando tú, si no hubiera sido lo mejor que hubiera podido hacer, porque desde luego que era un auténtico desastre la tramitación, ¿no? Es tan tediosa, vosotros que sois los que estáis teniendo que, representando a tanta gente, no litigar, sino relacionaros con la administración para solicitar estos kits. Pues mira, si te soy sincero, al principio, pues obviamente como todas personas, pues tuvimos esa curva de aprendizaje que al principio pues nos costaba más, y ahora sinceramente sabemos todos los procedimientos y los tenemos totalmente estandarizados. O sea, es súper sencillo ahora mismo. Es sencillo para vosotros, claro. Claro, para nosotros, para un beneficiario no tanto. Para el particular, si en mi caso, si nos tuviéramos que poner ahora a ello, tendría que ser muy complicado. Y luego, oye, tú como además tienes esa función dentro de Z Plus de controller financiero, yo te quería preguntar, ¿cómo puede influir en un autónomo que está el pobre, que no tiene ningún empleado, que se dedica al negocio él mismo y que necesita un poco llevar al día las cosas? ¿Cómo le puede afectar, no sé si económicamente o en su día a día, el hecho de poder contar con esta ayuda, con este incremento de tecnología, con este ordenador o con esta web profesional? ¿Cómo puede impactar en su negocio? Pues mira, te lo voy a explicar por partes. Vamos a centrarnos primero, por ejemplo, en la web. Una web, hoy en día, si no tienes, no eres nadie, no te conoce nadie, entonces no te ubica nadie, salvo los clientes ya recurrentes o demás, pero nuevos clientes es complicado. No vayas por ahí. Familiares y amigos. Si no tienes web, más allá de familiares y amigos, no te encuentra nadie. Efectivamente. Y por el otro lado, el ordenador, ahora que viene encima todo el tema de Verifactu y demás, te va a ayudar a pasar de un sistema arcaico como puede ser el lápiz y papel que utilizan muchos autónomos a día de hoy, a poder llevar unas cuentas, una contabilidad un poco más ordenada. Vamos, que el salto cualitativo es espectacular, es enorme. Bueno, pues muchos de los oyentes que tenemos y que todavía se lo están pensando, que son autónomos, pues no se lo piensen más. ¿Tienen el ordenador delante? Tecleen ordenadorlibertad.es. Ordenadorlibertad.es. ¿Y qué se van a encontrar cuando tecleen ordenadorlibertad.es, Alfredo? Bueno, pues tiene toda la información
general de todo el tema del programa de kit digital de dudas frecuentes. Después está todo el catálogo de los ordenadores y después el formulario de si están interesados. Y en ese formulario, si lo rellenan, ¿qué pasa? Pues ese formulario nos llega directamente a nosotros, nos ponemos en contacto con el cliente porque tiene que rellenar unos pequeños datos más y ya empezaríamos con la tramitación. Correcto. Y a partir de ahí únicamente tenéis contacto con el cliente en caso de que el futuro beneficiario pues tenga que aportar algún dato más. Pero sería, oye, que nos han pedido esto que no estaba bien puesto en el... Y ya está. Entonces es lo único que va a tener que asumir esa persona. Oye, y si quienes nos están escuchando, como dices tú, es de los que va todavía con el papel y el boli y es más de tirar de teléfono, llamamos al 699-090-675, ¿no? Eso es. 699-090-675 y ahí le atendéis vosotros desde Z Plus y le explicáis cómo funciona todo el proceso. Sí, a ver, está también en ordenadorlibertad.es, pero les damos atención telefónica. Bueno, pues nada, Alfredo, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. No sé si te podréis dormir hoy o no por las solicitudes que tengáis de aquí hasta mañana a las 11 y nada, que sigáis ayudando como lo hacéis a tantos autónomos y micropymes a aprovecharse de una subvención que tanto para aquellos que sean muy pro subvenciones como para los que no lo sean, al menos es una manera de recuperar parte del dinero que se nos va en impuestos todos los meses y todos los años, tanto a los autónomos como a los micropymes, como también a los asalariados y a las empresas. Oye, chico, si consigues que al menos algo de lo que te han quitado te devuelva en forma de ordenador y de página web, pues ¿por qué no aprovecharlo? Más si cumples los requisitos como es el caso de los autónomos o los dueños de las micropymes. Alfredo Ramo, controller financiero de Z Plus, muchísimas gracias. Un placer, pasa buen día. Un fuerte abrazo. Ya saben, ordenadorlibertad.es o 699-090-675 para aprovechar esta oportunidad. Nosotros llegamos hasta aquí en el día de hoy en Con Ánimo de Lucro. Les animo a que nos sigan mañana a partir de las 12, como siempre, en esta sintonía. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.